A continuación, entonces, seguimos con la clase de nutrición y embarazo, parte 2. En esta clase veremos costo energético durante el embarazo, necesidades nutricionales y algunas pautas a tener en cuenta cuando planificamos la alimentación de la mujer durante el embarazo. Lo primero es establecer o conocer cuál es el costo energético durante este periodo. En estudios realizados fundamentalmente en mujeres europeas bien nutridas, que además presentaron una buena ganancia de peso, se ha establecido que las necesidades o el costo energético es aproximadamente entre 70.000 y 80.000 kilocalorías. Es decir, que además durante el embarazo, frente a o comparando con otras etapas del ciclo de la vida, planteamos una cantidad de energía extra y una cantidad de energía extra que es necesaria para afrontar un embarazo con todo lo que esto implica. Las necesidades o el costo durante el embarazo han variado a lo largo de las décadas y es así que se pasaron de conceptos o pasamos de conceptos que hacían referencia a un comer por dos a establecer necesidades, requerimientos individuales que en definitiva apunten hacia la prevención de la malnutrición. Entonces, históricamente ha sido objeto de estudio cuántas calorías extras demanda un embarazo para un normal desarrollo. Por lo tanto, dijimos que se estima en 80.000 kilocalorías. Esta necesidad extra de energía, ¿para qué va a ser utilizada? Y va a ser utilizada para depósitos tisulares en el feto, placenta, líquido amniótico, así además como diversos tejidos maternos como el depósito de grasa. El depósito de grasa solo, si miramos el costo que tiene, es de 36.000 kilocalorías. Si a esto le sumamos estos otros aspectos que he mencionado anteriormente, entonces es que llegamos a las 80.000 kilocalorías. En este cuadro, en esta tabla, lo que podemos observar es el costo energético del embarazo. Y allí tenemos, por un lado, la ganancia de peso gramos días por trimestre establecido, llegando así a los 12.000 gramos de incremento o de ganancia de peso. Y entonces podemos observar además cuánto es lo que se deposita gramos día de proteínas a nivel corporal y cuánto es lo que se deposita de grasa. Y vamos a ver que el depósito de proteínas fundamentalmente tiene un marcado aumento en el tercer trimestre, ¿sí? Y cuando miramos el de grasa, fundamentalmente en el segundo trimestre es donde se deposita la mayor cantidad de grasa. Estos depósitos obviamente que tienen un costo energético y un costo energético extra que no sería posible cubrirlo simplemente con el cálculo de las necesidades calóricas que habitualmente hacemos. En esta nueva tabla lo que podemos observar es cómo ese gasto, ¿sí? Ahora en términos de kilocalorías, cuánto implica por trimestre. Y vamos a ver que el gasto calculado a partir del incremento en el gasto energético es obviamente mayor, ¿sí? En el último trimestre sea para proteínas o para grasas. Por lo tanto, allí obtenemos el costo que implica, ¿sí? Estos depósitos de proteínas y de grasas al finalizar el embarazo y por lo tanto después la suma de este gasto energético total. Cuando habitualmente lo que se recomendaba era que sí, o la tendencia era decir, bueno, si estas 80.000 kilocalorías las divido por los 280 días en los que transcurre el embarazo y me da que el aporte extra de energía
debería ser de 285 kilocalorías. Pero como los depósitos no son iguales, no se establecen, no ocurren de la misma manera durante los diferentes trimestres, es que no podemos decir que adicionamos 280 kilocalorías en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero, sino que la adición de calorías va incrementándose a medida que nos acercamos a las 40 semanas de gestación. Actualmente en el mundo tenemos dos recomendaciones establecidas, una que es del Instituto Nacional de Ciencias de Estados Unidos del año 2002, basadas en recomendaciones individuales, en las cuales vamos a ver que no adicionan calorías en el primer trimestre, en el segundo trimestre adicionan 340 kilocalorías y en el tercer trimestre 450. Y luego tenemos las recomendaciones elaboradas por FAO y OMS en el año 2001, que son las que habitualmente ustedes utilizan, que están basadas en recomendaciones poblacionales y así sí establecen una adición al requerimiento de la mujer habitual en 85 calorías más para el primer trimestre, 285 más para el segundo y 475 kilocalorías para el tercer trimestre. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que existen excepciones. Por ejemplo, ninguna de estas recomendaciones están elaboradas para embarazos gemelares. Ninguna de estas recomendaciones están establecidas para madres adolescentes o mujeres con altos niveles de actividad física, ya sea, por ejemplo, deportistas. Lo otro importante, a la luz de la situación, el perfil nutricional, básicamente antropométrico, que mostrábamos en la primera parte del curso, de la clase en relación a la situación de las embarazadas hoy en el Uruguay, debemos tener en cuenta que las madres obesas o aquellas madres que por alguna razón ya se sabe que no van a amamantar a sus niños, no deberían, no necesitarían una adición de calorías extras, ¿sí? Porque de alguna manera lo que estas calorías extras que tienen una parte importante objetivo es el depósito graso, esto ya estaría saldado en aquellas madres obesas. De todas formas, durante el práctico vamos a ver, si bien no existen hoy normas establecidas a nivel internacional de cuánto debe ser el requerimiento o cómo calcular el requerimiento energético, entonces de alguna manera hay que se debe discutir, estudiar y profundizar mucho más en el qué hacer cuando nos enfrentamos a un caso de obesidad materna. Lo que está claro es que para la determinación del requerimiento calórico, más allá de establecido por la FAO-OMS, es importante el trabajo individual con cada uno de los casos. Es importante conocer y determinar la ingesta previa de estas mujeres, ¿sí? Los antecedentes alimentarios, para de alguna manera poder establecer claramente cuántas kilocalorías más debe consumir una usuaria. De alguna manera, además, tener en cuenta que en mujeres normales, ¿sí?, se presentan algunos mecanismos o fenómenos iguales para todos que de alguna manera ayudan a satisfacer las necesidades de energía extra durante la gestación. Por ejemplo, en muchas de estas mujeres que cursan embarazo hay un aumento de la ingesta alimentaria y esto hay que tenerlo en cuenta. En general hay una disminución de la tasa metabólica en reposo.
hay una disminución de la termogénesis inducida por los alimentos, hay una disminución de la actividad física de forma espontánea, la mujer se mueve más lento y menos. Por lo tanto, se hace más eficiente el gasto energético producido por actividades cotidianas. Por lo tanto, yo creo que uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es vigilar la ganancia de peso en cada caso individual y esto nos ayuda a determinar el requerimiento energético. De forma práctica, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente los pasos que vamos a usar para determinar el requerimiento energético es, por un lado, a través de las fórmulas que ustedes conocen, determinar la tasa metabólica basal, la tasa de metabolismo basal, con las fórmulas de acuerdo a los grupos de edad que fundamentalmente vamos a trabajar con el grupo de 18 a 30 o de 30 a 60 años. Una vez establecida la tasa de metabolismo basal, ¿sí? Lo que hay que hacer habitualmente es corregirlo por el nivel de actividad física que ustedes ya saben cómo hacerlo para completar entonces la ecuación. Un dato importante es qué peso vamos a utilizar en el cálculo de la tasa metabólica basal. En general, cuando nos enfrentamos a casos de madres con estados antropométricos normales, vamos a utilizar el peso actual. En los casos en que tengamos desviaciones, ya sea tanto para el déficit o para la malnutrición por exceso, entonces allí vamos a ver de qué manera, y esto se va a ver en el práctico, de qué manera vamos a manejarnos, con qué peso vamos a utilizar para el trabajo con las fórmulas. Lo importante es recordar entonces que además cuando nosotros estamos planificando la alimentación de cualquier mujer en esta etapa, es importante evitar el ayuno durante el embarazo. Debemos plantearnos como objetivo evitar que esta mujer entre en cetosis, ¿sí? Por lo tanto, ningún plan de alimentación debería ser menor de 1600 kilocalorías día, ¿sí? De alguna manera, estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Al igual que otros nutrientes o elementos, atraviesan la barrera placentaria. Si estos atraviesan en forma excesiva, ocasionan o pueden ocasionar daño neurológico en el feto, ¿sí? Varios autores han demostrado que la presencia de alteraciones psicomotoras y bajo nivel intelectual en hijos de madres que tuvieron cetonuria durante el embarazo. Por lo tanto, es bien importante evitar esto. Obviamente que cuando estamos hablando de estas 1600 kilocalorías es un promedio, pero depende lógicamente del peso y la talla de cada mujer, ¿sí? Cuánto es el mínimo. Muchas veces se piensa que el ayuno es necesario, además, durante el trabajo de parto. Esto no es así tampoco. En ningún momento, aún así sea ya en la última etapa del embarazo, debemos provocar ayunos. Lo otro importante a recordar es que durante toda la gestación hay una importante actividad anabólica que determina un aumento de las necesidades nutricionales comparadas con cualquier otro periodo y fundamentalmente el preconcepcional, y por lo tanto que además aún nos enfrentemos o estemos frente a situaciones de malnutrición por exceso, y ya aprovecho para decirles que en la lactancia también no se deben aplicar dietas restrictivas durante este periodo. ¿En qué pasa con el resto de las necesidades nutricionales? Si ustedes observan
las recomendaciones, tanto sea de FAO-OMS o de la Academia Nacional de Ciencias en cuanto a las necesidades de otros nutrientes y fundamentalmente vitaminas y minerales, van a ver allí que en general todas las necesidades de nutrientes están aumentadas durante el embarazo. Así que el ejercicio que deberían poder hacer es mirar y calcular qué porcentaje de aumento tienen cada uno de los nutrientes. Por ejemplo, yo les digo que el requerimiento proteico aumenta un 20% por encima del requerimiento de una mujer embarazada, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso del hierro, este incremento es mucho más elevado y es casi de un 125%. ¿Para qué nos sirve esto? Además, para focalizar en qué nutrientes, de acuerdo al perfil nutricional de nuestro país, pero además de estas altas demandas, nosotros vamos a priorizar y en muchos casos, además, vamos a establecer que no va a bastar con la formulación de una dieta o de un plan de alimentación balanceado para cubrir las necesidades de determinados micronutrientes. Esto podría ser el caso de el hierro. Así que el ejercicio es que ustedes elaboren y calculen cuánto es que aumenta cada uno de los nutrientes que se establecen para los seres humanos. En el caso de las proteínas, estas se incrementan, ¿sí? FAO-OMS propuso en el año 2007 un incremento de 1 gramo extra en el primer trimestre por encima del requerimiento de base de la mujer. Ustedes saben que el requerimiento base es 0,8 gramos por kilo de peso. Bueno, entonces lo que establece es que a esto se le debe adicionar 1 gramo más para el primer trimestre, 9 gramos más para el segundo trimestre y 31 gramos extras por día para el tercer trimestre de gestación. Un dato importante es que la eficacia de la utilización de las proteínas en las embarazadas, al igual que en las mujeres que están dando de mamar, es de un 70%. ¿Sí? Y lo otro importante es cómo al ver estas cifras uno ve la gran variabilidad que existe entre los diferentes trimestres y que tienen que ver con esto, con las diferencias en las demandas nutricionales. Es usualmente el déficit de energía y no de proteínas lo que determina el resultado desfavorable en el embarazo en nuestras poblaciones. En el caso del Uruguay podríamos decir que las proteínas no son un nutriente crítico o un nutriente que se limita en la dieta de la mayoría de las personas. ¿Qué ocurre con las grasas? Estas deben aportar entre un 25 y un 30% del valor calórico total y es muy importante el cuidado de la calidad de las grasas que se ofrecen durante el embarazo. Es muy importante incluir ácidos grasos esenciales de la familia omega 6 y omega 3 porque se ha visto una asociación importante con el funcionamiento del sistema uteroplacentario, con el desarrollo del sistema nervioso y la retina del feto durante el embarazo y del niño, además, durante la lactancia. Por lo tanto, es bien importante cubrir las necesidades de omega 6 y omega 3 con el consumo de pescados, que no debería ser menor a 2 veces por semana. ¿Por qué se insiste tanto con el consumo entonces de ácidos grasos esenciales? Porque tanto el ácido linoleico como el alfa-linolénico, así como todos los derivados de cadena más larga, especialmente araquidónico y docohexanoico, forman parte de las membranas de todos los tejidos. Ustedes saben y lo vieron en el semestre anterior
que son precursores de prostaglandinas, de tromboxanos, ¿sí? De eicosanoides, que tienen una gran importancia fisiológica, y por lo tanto es bien importante que el feto, que la placenta, reciban cantidades adecuadas de ácidos grasos esenciales. Es importante además que ustedes recuerden que tanto el ácido coxanoico como el araquidónico son muy importantes, como lo decíamos, para el desarrollo del sistema nervioso central en los mamíferos, que existe un brote o un pico de crecimiento importante del cerebro humano durante el último trimestre del embarazo y el primer mes postnatal, ¿sí? Ahí hay un gran crecimiento del cerebro y que por lo tanto necesita, entre otras cosas, un incremento también de DHA y araquidónico. El feto depende 100% del DHA y del araquidónico que le traspase la madre, ¿sí? Por lo tanto, si bien un reciente consenso sostiene que la acumulación de DHA en el feto se produce en el último trimestre del embarazo y que la del araquidónico en el periodo postnatal, debemos igual cubrir las necesidades de este nutriente durante entonces el embarazo. Cuando se estudian los efectos de los ácidos grasos poliinsaturados en el lactante, lo que se ve es, como decíamos, entonces, que tiene correlación con el desarrollo del sistema nervioso central y además con el desarrollo de la función visual. ¿Tá? ¿Por qué? Porque de alguna manera ambos son consecuencia o dependen del depósito de estos ácidos grasos poliinsaturados en los fosfolípidos de las membranas del cerebro y de la retina. ¿Sí? Entonces es importante que se vigile la adecuada ingesta de estos nutrientes durante el embarazo. Además, algunas líneas de investigación han demostrado que una depleción de omega 3 se asocia a la aparición de depresión durante el embarazo y después del parto, y por lo tanto algunos estudios sugieren que la suplementación, además con omega 3, podría ser muy útil para prevenir la aparición de la depresión y como coadyuvante terapéutico una vez que ella se manifiesta, o sea, no solo para la prevención, sino también para el tratamiento. Y algunos estudios que tienen que ver con los efectos preventivos de la familia omega 3, además los asocian con menores instancias de preeclampsia y parto prematuro. ¿Tá? Por lo tanto, en resumen, es bien importante el consumo de ácidos grasos esenciales para el correcto desarrollo de la visión del bebé, para un mejor coeficiente intelectual en el bebé, fundamentalmente estamos hablando de DHA y mejor desarrollo cognitivo, porque además tiene efectos preventivos con algunas patologías y porque además en la madre reduce riesgo de preeclampsia, parto prematuro y depresión postparto. Nutrientes críticos en el embarazo, nosotros podemos decir que para el caso de Uruguay, sí, es importante establecer o vigilar el consumo, además de micronutrientes. Y estos micronutrientes fundamentalmente estamos hablando de calcio, de hierro y de ácido fólico. Por lo tanto, de alguna manera uno debe monitorear todo el tiempo cómo está haciendo el consumo de estos alimentos, si se está además consumiendo los suplementos indicados, en el caso que estos hayan sido indicados, en el caso de Uruguay
Les recomiendo que lean la guía elaborada por el Ministerio de Salud Pública para la prevención de la anemia en el embarazo. Es bien importante entonces que ustedes puedan revisar esto. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿existe un esquema de alimentación básico para cualquier mujer embarazada? El objetivo fundamental a la hora de planificar la alimentación en el embarazo es que la mujer mantenga un buen estado nutricional. Por lo tanto, la alimentación tiene que estar basada tanto en calidad como en cantidad, ¿sí? Y de alguna manera estos mensajes tienen que ser mensajes claros y mensajes que estén fuertemente ligados y respetuosos de la cultura alimentaria de cada una de las mujeres, ¿sí? Creo que trabajar en base a la educación alimentaria y a la consejería parecería ser los caminos adecuados para orientar a las mujeres. En el trabajo realizado por Ruanda y UNICEF en 33 meses donde se juega el partido, allí existen orientaciones claras, ¿sí?, en cómo debe ser la alimentación de la gestante. Y entonces, si uno lo relaciona con los nutrientes críticos que nombrábamos anteriormente, podemos decir, bueno, de las 3 porciones de lácteos al día recomendadas, en el tercer trimestre se agregará una porción más. ¿Basado en qué? Bueno, en todas las cuestiones relacionadas con el poder cubrir las necesidades de este mineral. Cuando pensamos en hierro, bueno, de alguna manera unificar aquellos contenidos teóricos y prácticos acumulados en el primer semestre y poder mejorar la alimentación a través de la ingesta de alimentos fuente, pero también de mejorar la absorción del hierro. Tener en cuenta las diferencias entre hierro hemínico y no hemínico y los factores facilitadores e inhibidores de la absorción de hierro, y entonces allí buscar todas las mezclas posibles que aseguren un normal o un adecuado consumo de hierro. Cuando pensamos en ácido fólico, de alguna manera tener en cuenta los alimentos fuente, pero además aumentar la ingesta de aquellos alimentos fortificados y además tener en cuenta la suplementación con ácido fólico y cuándo fundamentalmente es que se debe dar esta suplementación. Estas son algunas de las evidencias, ¿sí?, en donde hay que enfatizar la alimentación de la mujer durante el embarazo. Por tanto, ¿sí?, de alguna manera, un consumo diario de lácteos, preferentemente por cómo viene siendo el perfil nutricional en nuestro país, de lácteos descremados, de lácteos que además contengan mayor contenido en hierro, parecería ser la elección adecuada, entre 3 y 4 porciones al día. Carnes, con lo que dijimos de poder alternar y tener un consumo adecuado de pescado diariamente, una porción mediana, basta para cubrir las necesidades. Huevo, 3 o 4 veces a la semana, en una unidad cada vez. Verduras presentes en forma diaria, crudas, cocidas, de todos colores, que aseguren un consumo adecuado de diferentes vitaminas con 2 platos diarios. Frutas, un consumo adecuado de 3 o 4 unidades al día. Cereales y tubérculos en forma diaria, asegurándonos un aporte energético y que además dentro de los hidratos de carbono, del consumo de hidratos de carbono, los hidratos de carbono complejos son quienes deben prevalecer. Pan en forma diaria, de acuerdo a los hábitos de
las mujeres. Aceite en forma diaria, ¿sí? Teniendo en cuenta la calidad del aceite que vamos a brindar, azúcar y por supuesto no olvidarnos del componente de consumo de agua. Simplemente tener en cuenta que hay sustancias de alto riesgo durante el embarazo, ¿sí? Como es el alcohol, la cafeína, el trabajo que atraviesan la placenta. Es habitual que se consulte sobre cuánto debe ser el consumo de cafeína. La cafeína atraviesa la placenta y puede alterar la frecuencia cardíaca y la respiración del feto. Se ha visto en investigaciones de laboratorio en animales que dosis masivas de cafeína son teratogénicas, ¿sí? Y de alguna manera esto nos ayuda a poder tomar las mejores decisiones en cuanto al consumo. Mientras no exista información más confiable, no debe de ninguna manera incentivarse el consumo de cafeína durante el embarazo. Puede permitirse el consumo, así están las cantidades, un consumo que diríamos es un consumo moderado. Por lo tanto, se habla de que no deberían consumir más de 2 tazas de café al día, ¿sí? Limitarse el consumo de té y bebidas gaseosas que lo contienen parecería ser una buena opción, ¿sí? Y además repasar, ¿sí?, el contenido de cafeína en bebidas e infusiones, ¿sí? Hay un trabajo del año 2004 de International Food Information Council que de alguna manera repasa la cantidad de cafeína por porción de diferentes alimentos, que va desde el café, el té, el mate, bebidas energizantes, bebidas con cacao, ¿sí?, y otras que puede ayudar a la hora de tomar las mejores decisiones. Según algunos estudios, el promedio de cafeína ingerida por mujeres embarazadas es de 125 miligramos, en donde la mitad proviene del café y el resto de otras bebidas carbonatadas y de té. De alguna manera, la ADA en el año 2008 sugirió una ingesta menor de 300 miligramos de cafeína durante el embarazo. Nosotros nos alineamos a la idea de mientras no existan estudios de mayor evidencia, no sobrepasar los 200 miligramos día de cafeína. Por último, y no menos importante, que quedó por supuesto que las metas de hidratos de carbono se calculan por diferencia de proteínas y de grasas, y vigilar el consumo diario de fibra. Pasar y que había quedado pendiente era rápidamente la nutrición de la mujer durante la lactancia. En la práctica es necesario, ¿sí?, a las necesidades de la mujer, asumiendo que además vuelve a sus niveles de actividad física, adicionar otra vez un consumo extra de energía necesario para producir un volumen de leche adecuado. Por tanto, el costo energético de la producción de leche materna, ¿sí?, va a estar determinado por la cantidad de leche producida y secretada, por el contenido de energía de la leche humana y por la eficiencia de la conversión de la energía. Ustedes recuerden que la mujer acumuló, ¿sí?, o depositó energía para luego poder afrontar la lactancia materna. Así, en este cuadro lo que mostramos es los volúmenes o las tasas promedio de producción de leche de acuerdo a los meses, ¿sí? Recuerden que en los primeros 6 meses de vida en países con lactancia materna exclusiva se logran producir, ¿sí?, en países industrializados alrededor, estamos hablando de un volumen de 800 centímetros cúbicos aproximadamente,
¿sí? Y luego estas cifras, cuando la alimentación comienza a ser parcial, cuando ya el niño no solo depende de la leche materna para su alimentación, estas cifras comienzan a descender, obviamente mes a mes, porque la producción disminuye, porque comienza a estar cada vez mayor la presencia de otros alimentos. Lo importante es que la producción láctea es similar entre diferentes grupos de contextos culturales y socioeconómicos, ¿sí? Y la mayor influencia para determinar cuánto volumen es el que se produce es si la práctica está siendo llevada a cabo en forma exclusiva o en forma parcial. Pero estos son los volúmenes entonces aproximados. 6 primeros meses con lactancia materna exclusiva entre 700 y 850 centímetros cúbicos al día, y en aquellos casos después de los 6 meses estamos hablando de leche materna parcial, ya no exclusiva, esto desciende a 550 centímetros cúbicos día. Para producir esta cantidad de leche, el costo energético es muy elevado, y yo les decía que suele ser más elevado aún que el costo durante el embarazo. Lo otro importante es que la determinación de cuánto más de energía debo aportar a la mujer que está, siempre estamos hablando de mujeres que están dando de mamar, es la eficiencia de la conversión de energía. Entonces, la eficiencia con la cual la energía de los alimentos, pero además de las reservas corporales, se convierten en calorías de la leche, y esto ha sido estimado en alrededor de un 80 a un 85%. En la práctica, para calcular el costo energético de la producción de leche humana en la práctica, se aplica un factor de eficiencia del 80%. Esto, llevado a la práctica, ¿qué quiere decir? Que el costo energético para producir leche es, si yo quiero producir estos volúmenes de los que hablábamos al inicio, me cuesta 675 kilocalorías extra en los primeros 6 meses de vida del niño. Luego de estos 6 meses de vida, ya frente a una lactancia materna parcial, para producir estos 550 centímetros cúbicos día, necesito un aporte extra de 460 kilocalorías. Movilización de reservas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las reservas que durante el embarazo se produjeron se empiezan a movilizar posparto. ¿De qué depende? Fundamentalmente depende de cuánto aumentó la mujer durante el embarazo, ¿sí? De la ganancia de peso y del estado nutricional pregravidez. Una vez más, fíjense que el estado nutricional pregravidez no solo influye durante el embarazo, durante la calidad del producto de este embarazo, sino que también influye el estado nutricional pregravidez sobre la movilización de reservas adiposas. Lo que sí se sabe es que hay una mayor pérdida de peso en los primeros 3 meses, y que esto tiene que ver con la movilización de reserva adiposa. Que se pierde más peso en las mujeres que practican la lactancia materna exclusiva. Que las mujeres bien alimentadas pierden aproximadamente 0,8 kilos por mes, mientras que las madres desnutridas pierden en promedio 0,1 kilo por mes. Que la tasa de pérdida de peso en mujeres bien nutridas se correspondería con la utilización de 170 kilocalorías día a partir de las reservas corporales, ¿sí? O sea que estas reservas, de alguna manera, si yo tuve un buen estado nutricional durante todo el embarazo, me permiten a mí obtener 170 kilocalorías día por la movilización de estas reservas. Entonces,
Si yo les decía en la diapo anterior que estaba necesitando en los primeros 6 meses de vida 675 kilocalorías para producir un X volumen de leche, ¿sí? Pero además yo acumulé grasa y ahora la empiezo a movilizar, lo que tengo que hacer es restar, ¿sí? Entonces, 675 kilocalorías menos lo que se moviliza me da un total de una adición de 505 kilocalorías para los 6 primeros meses de vida. Esto estamos hablando de mujeres normales. ¿Qué ocurre en las desnutridas? En aquellas en que durante el embarazo no lograron un adecuado incremento de peso, y en ellas, ¿sí? o que además pueden haber iniciado el embarazo ya con desnutrición, deben conservar tanta energía como sea posible para que no continúen desnutriéndose y además permitan, ¿sí?, la alimentación de los lactantes. Por lo tanto, en estas mujeres yo no tengo que restar kilocalorías provenientes de las reservas, porque no lograron acumular grasa, ¿sí? En este caso, no hago la resta anterior. De alguna manera, resumiendo entonces, tengo 675 calorías para los 6 primeros meses de vida con lactancia materna exclusiva, de los cuales, si tengo una mamá bien nutrida, que moviliza 170 kilocalorías al día, le voy a adicionar entonces 505. En el caso de que no tuviera reservas adecuadas, le voy a adicionar 675 kilocalorías. Y en el caso de la lactancia parcial, ahí la adición obviamente es mucho menor, es 460 kilocalorías por día, estamos hablando luego de los 6 meses de vida. El gasto energético de la mujer, entonces además tenemos que tener en cuenta la actividad física. En general las mujeres tienen menor movilidad, ¿sí?, porque están amamantando, porque están cargando sus niños, ¿sí?, porque están muchas de ellas en situación de licencia por maternidad. Pero sin embargo, si bien hay una menor movilidad, se podría decir que la necesidad total de energía durante la lactancia sería igual a la del periodo previo al embarazo, más el requerimiento adicional necesario para la producción y secreción adecuada de leche, ¿sí? ¿Qué sucede con otros nutrientes? Fundamentalmente, además de micronutrientes, que ustedes lo van a observar en la clase específica de micronutrientes, es importante, ¿sí?, observar el consumo proteico, ¿sí?, los cuales primeros 6 meses de vida voy a tener un consumo extra, agregar 19 gramos día, y después de los 6 meses voy a tener un consumo extra, determinar un consumo extra de 13 gramos día. Esta es la bibliografía recomendada para el estudio de tanto ya sea la unidad de embarazo como la unidad de mujeres que dan de mamar.